Fernando es mi esposo y hace una semana le dio libertad a mi esclavo sexual. Parece una empleada doméstica y encima no me está cobra. cargando. En el primer momento sabía que yo tengo un esclavo sexual, un esclavo en la casa. Mi deseo era tener un esclavo, como en las películas. Que me besara los pies, que la mira al piso donde yo camino. Que lo trata mal, lo denigra. Lo tiene hasta con un leash y todo. Como si fuera perrito. Porque es mi perro, sí. Es mi esclavo negro. Yo soy blanca, siempre soñé con tener un esclavo negro. Vamos a pasar a Michelle y lo conocemos, Iván, por favor. Tranquilo. Ay, pero si es Romeo y Julieta. Yo siempre he tenido la cosita y la inquietud de estar con una chica. Entonces yo le confieso a ella que sentías atracción por las mujeres. Ajá, de que soy bisexual. Que esta persona que está aquí todo el tiempo se la pasa desnuda. Sí, se la pasa acosándome. ¿Por qué no consigues un macho? ¿Y a ti qué te importa lo que yo me consiga? ¿Tú sientes una atracción por ella? No. Ella realmente está enamorada de ella. Lo único que es cierto es que soy una bisexual. Y eso yo no le veo nada de malo. Y no es nada degenerado ser bisexual. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. El filósofo romano Séneca dijo: la esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Qué razón tenía Séneca? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Apolo, tengo un hombre que es de mi propiedad y exijo que me lo devuelva. Esta mujer es un monstruo. Estamos en el siglo XXI y no se dio cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Estefanía, explícame, por favor, quién es Fernando, por qué lo estás demandando y qué le pides para resolver este conflicto. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Fernando es mi esposo y hace una semana le dio libertad a mi esclavo. Ah, pero él no es tu esclavo. No, él no es mi esclavo, él es mi esposo y yo tengo un esclavo que no sé dónde está. Hace una semana no sé dónde está mi esclavo. Fíjate lo que te voy a explicar. Ab inicio te puedo desestimar el caso, porque estamos hablando de un tema que es ilegal. La esclavitud, no es ilegal, la esclavitud es ilegal. No, Entonces, porque tengo fíjate, un contrato firmado por dos personas adultas. El contrato no la hace legal. Si yo hago un contrato para matar a tu esposo, eso no es un contrato legal. Pero por es más un que contrato hagamos un firmado pedazo por de dos papel, personas, no es legal. Entonces, que es legal. fíjate, yo te voy a dar flexibilidad para que tú me expliques de qué se trata esto realmente. ¿Quiere ¿Qué ver tipo el de contrato esclavo? ¿Qué firmado? tipo de contrato tú tienes ahí realmente? Tengo un contrato. A ver. Bueno, no importa, Iván, ella me lo va a traer. Ahora háblame. Está firmado por dos personas adultas. Esto es, claro, no me lo puedo leer ahora, está larguísimo. Así que tú me vas a explicar y yo en el receso me lo voy a leer. Explícame de qué se trata esto. Porque esto tiene como algo sexual. Esto es como un contenido sexual. Es mi esclavo sexual. A ver, háblame. Es mi esclavo sexual, es mi esclavo en mi casa, hace lo que yo quiero, pero porque él quiere hacerlo. Y él hace una semana, Fernando, me lo sacó y no sé dónde está. Y además de todo esto que me sacó mi esclavo, me sacó $10.000 que tenemos en una cuenta en común y no sé para qué lo usó. Ok. Ahora fíjate, la contradicción de todo esto. Tú eres una mujer casada, tienes un amante que tú le llamas esclavo, esa es tu fantasía Pero él lo sabe sexual. desde el primer momento que bueno, nos está conocemos. bien. Explícame cómo funciona todo eso. Bueno, yo desde chica soñé con ser una dama como una doncella, una reina. Mi mamá me crió de esa manera para tener todo lo que yo quisiera. Y mi deseo era tener un esclavo, como en las películas. Que me besara los pies, que la mira al piso donde yo camino, que haga todo lo que yo quiero. Hago caridad,
3 veces por semana voy a darle de comer a la gente que está en la calle y lo encontré a Michelle, que es mi esclavo. Se llama Michelle. ¿Y tu un matrimonio trato. estaba intacto en ese momento? No. A él lo conozco desde chico, pero estamos casados hace un mes más o menos, que vivía en Argentina. Nos casamos para que él pueda radicarse acá, le den la visa de matrimonio. La peor idea que pude tener desde hace mucho tiempo. ¿Pero te ¿Qué casaste con idea? amor con él o solamente Sí, se casó por amor papeles? conmigo sabiendo que yo tenía un esclavo. Desde el primer momento sabía que yo tengo un esclavo sexual, un esclavo en la casa. Una noche teniendo relaciones con Fernando en Argentina, donde nos reencontramos, le dije que tenía un esclavo sexual y a él le pareció lo más divertido. No veía la hora en que él estuviera conmigo y que yo estuviera con mi esclavo, que me besara. Él le daba órdenes. El día que lo conoció, la primera noche le daba órdenes. Tocale acá, hacele esto. Y ahora se viene a hacer el sensible que no quiere que yo tenga a alguien que me haga lo que yo quiero. No es así, estúpido. doctora. Él quería todo, ahora se hace el sensible. Antes de casarte, le dijiste que tenías esclavos. Claro que se lo dije. Él le encantaba la idea. Le encantaba la idea con que alguien me esté Háblame, sobando a mí. ¿cómo es tu relación con el esclavo para yo entenderla? Mi relación es Ahora se va a dar normal. cuenta. ¿Pero cuáles son los términos del contrato? O sea, Los términos del contrato es que él haga todo lo que yo le diga. Todo, absolutamente todo. ¿y tú Lava, le das- cocina, y qué- plancha, ¿a cambio imagina- de qué? ¿Cuál es la compensación que él recibe por sus servicios? Nada, Y no él diga está nada. feliz de hacerlo. Él nació para ser esclavo, lo tiene en la sangre. Sus abuelos fueron esclavos, su papá fue un esclavo, él es un esclavo. Lo encontré en la calle, sucio, muerto de hambre, casi enfermo. Lo Entonces, ofrecí en mi él, casa. a cambio de hacer todo lo que tú quieres, él recibe las 6C. Él es feliz. De Casa, esa comida, manera. Sí. carro, Todo. ¿correcto? Todo. Todo. No. Tampoco es Tiene un así. techo. Tiene un techo viviendo conmigo. Es un esclavo, pero ¿qué más ¿Cómo quiere se que un rompe techo? el contrato? ¿Por cuánto tiempo es el contrato? Porque No, cuando o es un él- contrato indefinido. Claro, cuando él decida irse, se puede ir, pero él está en todo su derecho de irse. Ok. Pero él firmó, él decidió, después de 2 años viviendo, llevamos 2 años viviendo juntos, a los 2 meses, él decidió que quería ser mi esclavo, que quería es mi esclavo negro. Yo soy blanca, siempre soñé con tener un esclavo negro, y él siempre soñó con una dama que le diga lo que tenía que hacer y blanca. ¿Qué más quiere? ¿Está escuchando la conceptos tan locura que dice retrógradas esta te mujer? enseñó tu mamá, pobrecita. No Y es tú que los no es aprendiste, retrógrada. porque, no sé. son- Es un No, monstruo. yo soy una reina, Ok, soy es una un diosa. monstruo. Tiene ¿Qué que- diosa ni qué reina? Esas son cosas de niña de 3 años, y de No. 12 años, y de 10 años. Tú eres una mujer hecha y Yo derecha. ¿En qué logro mundo todo lo estás que viviendo quiero. tú, muchacha? Quise tener un esclavo. Grow up, tienes que crecer un poquito. una Estás un locura. poco No, no es inmadura madurez, para tu edad. no es madurez, Dime es una crecer. cosa, sí, es una inmadurez de tu parte, No, en no mi es una opinión. inmadurez. Cuando yo la conocí, Voy a no hacer era así. un corto receso y a la vuelta me explicas tú qué fue lo que pasó. Ella viene a alegar a que dónde está su esclavo y qué hiciste con los $10.000 No sé qué hizo. mancomunados Muy bien, no hay que problema. tenían. Ok, regresamos después de este corto fue la plata. receso. No sé, Y lo no, trata no mal, tenés ese lo concepto. denigra, lo bueno, trata él como sí un cobra, perro. porque tiene hasta con un leash y todo. Como si fuera perrito. Porque es mi perro, sí. Pero Le gusta dormir así. ¿lo ves? Ay, y Está esposado. Y si es un esclavo, me En está el Es mi destino vivir con ella, servirle. Bueno, pero- porque es mi ama. Ok. Y él es mi perro, mi esclavo, como quieran llamarlo. Caso cerrado.